Damos inicio a la segunda sesión de capacitación. El día de hoy vamos a tener como oradora Sebastián Manríquez, que nos va a contar un poco sobre la ISO 19650 y otras normas, le vamos a poner de título. Tengamos todos apagados el micrófono. Las preguntas las hacemos al final. Ahí hacemos una especie de debate, cuasi moderación de consultas, levantando la manito, como siempre. Así que bueno, te damos lugar a Sebastián. Gracias. Perfecto, muchas gracias Andrea. Y bueno, quiero partir comentando, y esto yo sé que no estaba para nada planificado con Andrea, así que se va a llevar una sorpresa, pero yo cambié la metodología de la presentación en el último momento, ayer, a última hora. Habíamos hablado, y lo voy a explicar, porque habíamos conversado de hacer una presentación de media hora y luego tener una conversación de media hora y entrar en ciertos temas, lo conversamos, yo armé esa presentación, pero la verdad es que revisando la presentación, eh, vi que podía llegar a ser tal vez un discurso demasiado un monólogo, ¿no es cierto?, desde la presentación de la ISO, y tal vez lo más enriquecedor que ocurrió también en la sesión anterior fue la discusión. Entonces, di un poquito vuelta, va a haber una presentación más corta, y la idea es dar más espacio a las preguntas y a la conversación, y les voy a presentar un poco cuál es la, la- la dinámica de esto. ¿Ya? Súper, súper. Entonces, tenemos lo primero, acá, que como decía Andrea, la idea es hablar sobre la ISO y estándares complementarios, un poco basándonos en todo lo que está en referencia a la norma ISO. Entiendo que esto se está grabando, ¿no es cierto? ¿O hay que empezar a grabar algo? ¿Ya se está No, grabando? se Súper, está grabando, sí. súper, perfecto. Entonces, la primera parte de esto, lo voy a comentar acá, que venía con 3 preguntas que hizo Andrea y que Andrea mandó la información. Entonces aquí necesito, yo no los veo a todos, así que por favor les pido que comenten, y esto con la mayor libertad. Si pudieron ver los videos previos, eso es sumamente importante saberlo. ¿Sí? Veo a Adriana por lo menos que dice que sí, pero no veo a nadie más. Sí, Me tengo que cambiar de lado para poder verlo. Así que si me Sí, pueden hablar Fernando, por el micrófono, bien. sí. Súper. Sí, Perfecto. Vieron los videos sí, sí. anteriores, así que perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esos videos y esa explicación como la antesala para esta presentación, que más que seguir hablando, y que voy a hacer una presentación de unas 5 o 6 diapositivas que tengo armadas, que son cosas más específicas, más que seguir hablando sobre la ISO, la idea es poder abrir el espacio para que se hagan consultas sobre las dudas que tienen sobre esta norma, sobre esta serie de normas ISO 19650, y podamos ir respondiendo, abriendo documentos, revisando exactamente dónde está, en presentaciones, en la norma ISO, y generar ese debate. Y para eso, me gustaría también que de manera bastante rápida y dinámica pudieran contarnos, ahí yo me voy a pasar ahora a la visualización de todos ustedes, poder contarnos si es que su país hizo una adaptación de la ISO, o sea, si ya están adoptadas la institución de normalización que tenga cada país, y si es que ya tiene documentos que acompañen la norma, ¿ya? Así que voy a justamente pasar a esa opción, voy a dejar de compartir mi pantalla, y me gustaría partir, voy a ir por orden aquí, como los voy viendo en la pantalla, ¿no? Con Valentina, por favor. bueno, nosotros hicimos adopción de la ISO. Sí, de hecho se creó en Colombia un comité en el ICONTEC, que es el comité, pues la normalizadora acá en Colombia, solo para normas respecto a la digitalización del sector de la construcción. Eso por un lado en la primera pregunta. Ya tenemos nacionalizadas la 1 y 2. También hicimos un ejercicio que en el caso de la ICONTEC es piloto, que es la nacionalización de la 16739. Respecto a los documentos, también en una mesa técnica lo que se hizo fue generar una guía de aplicación BIM en la que se pone en el contexto colombiano cómo aplicar la ISO 19650. Y una cosa importante mencionar es que lo que hicimos con la ISO
fue sencillamente coger el mismo de España, el que ya estaba traducido y todo para ahorrar mucho tiempo, y cambiamos un par de términos, hablando de el appointing party, el appointed party, que yo creo que es un trabajo que muchos de nosotros hicimos, y ya. Perfecto. Muchas gracias, Valentina. Vicky, por el lado de Argentina, o no sé, o José, no sé quién. Vicky, veo a la Vicky. ¿Vas vos, José? Dale, dale, Vicky, arranca. No, de nuestra parte, o sea, el organismo que hizo la adaptación es el IRAM, que es el instituto que hace las normas y demás, no me acuerdo de las siglas. Ellos ya aprobaron la 1 y tal cual como dijo Valentina, o sea, fue una adaptación de la norma española, o sea, una traducción y algunas cosas entiendo que ajustaron. Y la 2 todavía está en proceso. ¿Y tienen documentos, Vicky, que apoyen esos documentos? No, o sea, en principio, por ejemplo, desde el lado de CIVIM, nosotros, o sea, las tablas que habíamos hecho y cuestiones así, o sea, las hicimos previas a la norma, entonces todavía no estamos en el, o sea, es una intención, pero no empezamos formalmente, o sea, no hay una nueva publicación ajustada con la norma ISO. Es lo que querríamos hacer ahora durante este año. Perfecto, perfecto. Adriana. Sí, nosotros en Uruguay, UNIT, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, el año pasado, en diciembre del 20, se homologaron la 1 y la 2. Se está trabajando en el comité técnico para la número 5, la 19650 número 5, y en cuanto a documentos, Uruguay tiene un documento público para contratos de obra pública que se basa mucho y hace mucha referencia al documento chileno. Lo que se está haciendo ahora en un grupo de trabajo es como esa reinterpretación de algunas cosas, como que llevarlas más a que se adapten a Uruguay, pero para no trancar el desarrollo del BIM se hace continuamente referencia al documento chileno. Perfecto, perfecto. Fernando. No, en México todavía no hay ninguna adaptación. La adaptación la estaba trabajando desde el año pasado una organización civil que se encarga de hacer las normas del sector de construcción. También tuvimos un cambio de ley, ya las normas se van a llamar estándares. Y complementariamente ya existía por esa misma organización una norma para hacer el plan BIM de ejecución. Nada más que creo que ahí nos faltó en México tener algo que explicara como una guía para la norma. O sea, ahí está la norma, sí, y muchas cosas no se entiende cómo se pueden hacer. Entonces suenan algo muy sofisticado y, por ejemplo, nos dicen el banco común de datos puede ser simplemente una cuenta de Gmail con la cual se ha administrado todo el proyecto, ¿no? Entonces, de eso a lo que dice la norma suena muy complicado. Y por el lado del sector público, lo que se concluyó y se empezó a trabajar también desde el año pasado, es nosotros vamos a emitir un lineamiento que es para el seguimiento de los proyectos en BIM, que es para crear las facultades. Aquí digo, el abogado no asistió, pero básicamente dice que nosotros no tenemos la facultad explícita, pero dado nuestras atribuciones en el reglamento interior de Hacienda sobre los proyectos de inversión, podemos establecer lineamiento a través del seguimiento de los proyectos, para ello implementar BIM. Ok. Están más complicados que el resto, creo, por ese lado. Y Ricardo, Brasil. Sí, acá en Brasil tenemos la traducción, la parte 1 y 2, y adelante cerca de 2 meses o más a empezar un proyecto para prácticas recomendadas, que son aplicaciones, el cambio de la cultura de contratación en Brasil, que hay un poco de diferencia en el modelo de la ISO, el prácticas corrientes, tanto para contrataciones públicas quanto privadas. Perfecto, perfecto. Gino.
Sí, en el caso de Perú ya finalmente podemos decirles de que ya se estableció la norma técnica peruana, ISO 19650, se ha adoptado la parte 1 y la parte 2, y bueno, como documentos de apoyo, ya desde el 2019 se contaba con la ISO 12911, que hace referencia a la guía marco para el modelado de información, ¿no? Y ahora en paralelo, una vez que ya se ha terminado la adopción de la parte 1 y parte 2, se está empezando con la adopción de la parte 3. Perfecto. Me queda Lil. Bueno, nosotros acá, la institución que se encarga de eso es el INTECO. El año pasado, me parece a principios, se formó un comité, que es el de modelado de la información de la construcción. Y ellos ya hace, no sé, hace un par de semanas tal vez, ya publicaron como varias normas que ya habían pasado por la consulta pública y todo. Entonces, tenemos la 1 y la 2 de la 19.650. Y también están adaptadas la 29.481, la 1 y la 2, y una que es la 16.757, igual 1 y 2. Perfecto. Perfecto, Lili. Muchas gracias. Bueno, desde el lado de Chile están las partes 1, 2 y la parte 3. Se está trabajando también en el comité técnico de la 5. Estamos participando también en el comité técnico de la 4, que está un poco más atrasada. Y bueno, tenemos otra serie de normas, al igual como lo que comentaba Lil y otras personas de los otros países, que son anexas, ¿no es cierto?, como lo que sea Gino, que son marcos de referencia, tanto como el IDM, IFD, hay algunas normas, la 12.006, la 29.000, y estamos trabajando también para poder hacer la adaptación, poder adoptar la norma de IFC, que por el tamaño de la norma hay un problema como de presupuestario finalmente para poder adaptarla más que por el lado técnico. En el lado técnico no hay mucho cambio. Así que ese es como el marco. Veo que finalmente de todos los países que estamos... Perdón, ¿sí? Meter una cuchara de Chile. También sería bueno que menciones que tuvimos que republicar. Ah, exactamente. Tuvimos que republicar las partes 1 y 2, porque, bueno, nosotros el desarrollo que empezamos a realizar junto con el INN, que es el Instituto de Normalización, estábamos en paralelo desarrollando el estándar BIM para proyectos públicos de Chile, y nosotros hicimos una serie de comentarios en ese momento para que los dos documentos quedaran alineados, y la verdad, nunca supimos bien por qué razón se publicó la otra versión, y hace un mes atrás, hace unas semanas atrás, ya se publicó la nueva versión de esta, donde está completamente alineada al estándar, donde cambia justamente lo que comentaba Valentina, este tema de la pointing party y la pointed party, ¿cierto? Que quedan como parte contratada y parte contratante, que en Chile es bastante confuso también poder establecerlo, y eso quedaron como solicitante y proveedor directamente, al igual que en el estándar, y hay una serie de bajadas, así que Sí. esa versión. Y el nombre de la norma, que igual es importante. Y el nombre de la norma, claro, el nombre de la norma que estaba solamente apuntando a edificación, como a construcción de edificación, y eso quedó como establecido en el ámbito de todo el proceso constructivo, porque en Chile había quedado solamente como modelado de la edificación, y eso igual era complejo, porque la norma no lo habla así, claro. El building modeling a veces se confunde un poquito con eso, pero ahí el nombre quedó también en esa traducción. Así que, por lo que veo, finalmente, a excepción de México, estaríamos todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. México sería el único que estaría con este problema hoy día de poder adoptarla, o que no han avanzado con la adopción, y entendemos por las otras conversaciones que hemos tenido con Fernando por qué ocurre. Voy a pasar ahora a la otra parte ya de la presentación. A lo que apunta un poco esta presentación, tomando la base de lo que ustedes ya vieron, es entender. No sé si yo tengo el cuadro acá de Zoom, no sé si tapo algo en la presentación. ¿Se me pueden No, sí, confirmar? perfecto. ¿No? Perfecto. Lo primero que hay que entender es que existen jerarquías dentro de las normas, ¿ya? Y esto es bastante importante porque
a nivel internacional, la ISO es la más arriba, ¿no es cierto?, junto con el IEC y el ITU, que son otros establecimientos de otros tipos de normas. Bajo ellas vendrían las normas regionales, como el CEN, ¿no es cierto?, y las que están asociadas a Latinoamérica y el Caribe, que hay algunas ahí que pueden que estén más dormidas que otras, pero como a nivel conceptual, hablamos a nivel regional. Luego están las nacionales, donde entran todas las instituciones de normalización de cada uno de los países, ISI, ¿no es cierto?, la DIN, ANSI, cada una de estas, que son como las más conocidas internacionalmente, pero son nacionales. Luego están las sectoriales, que son las que determinan principalmente, y están muy ligadas al sector de la construcción, sobre todo en la parte de instalaciones, de MEP, ¿no es cierto?, HRAE, para las certificaciones, las de estructuras, las de enferraduras, que son de ciertos sectores particulares, ¿no es cierto? Y finalmente están las guías y protocolos de la industria, ¿sí?, que ahí son muchas, múltiples guías y protocolos, aunque generalmente no nos gusta hablar de muchas, pero sí, existen muchas guías y protocolos que están asociadas a los distintos niveles, y pueden ser guías y protocolos de la industria internacionales, regionales, nacionales y también sectoriales, ¿ya? Es sumamente importante. Las normas ISO, como al ser la cabeza de esta misma jerarquía, es importante recordar que son normas que son acordadas internacionalmente por expertos, ¿ya? Y hay que pensar en ellas solamente como, principalmente como fórmulas que describen la mejor manera de hacer algo, ¿ya? Y en ese espíritu que tienen estas normas, o que tiene la ISO, es que es clave comprender cuál es el alcance de estas normas y hasta dónde llega su determinación en los documentos. Que muchas veces uno dice, bueno, pero la norma ISO finalmente no me dice mucho, me dice, es limitado, ¿no es cierto?, en su contenido. Y claro, porque finalmente lo que hace es que describe cómo se debiese realizar una acción, una tarea, un proyecto, un programa, lo que sea. Y en ese sentido, esa manera muchas veces nos parece algo obvio. Nos parece que lo que se está colocando en la norma es obvio, pero muchas veces lo obvio no es lo que todas las personas entienden, y ese marco es el que nos permite a nosotros poder aplicarla y generar estos grandes marcos o grandes paraguas donde desarrollamos nosotros las siguientes bajadas. Existen una serie de ISOs que están relacionadas a BIM. En la presentación que ustedes vieron, yo hablé de alrededor de 13, en ese momento habían 13, hoy día han aumentado, logré contar alrededor de 16 más o menos normas que están ligadas directamente con BIM, y hay muchas que están publicadas, hay muchas otras que se están desarrollando. Y las quise poner aquí en esta gráfica de manera un poco ordenada en una línea de tiempo, para comprender cuál ha sido como el avance que tenemos y la importancia que esto tiene hacia la industria. Lo primero es que el año 2001 aparecen las primeras normas de la ISO 12006, ¿no es cierto?, que apuntan principalmente a la organización de información sobre obras de construcción. Y aparecen con la ISO, la parte 2, que es clasificación. O sea, cómo se deben crear los sistemas de clasificación para el sector de la construcción. Y ahí establece distintos ámbitos, pueden ser en base de jerarquía, o pueden ser en base a fases, ¿no es cierto? Jerarquía es por partida, ¿no es cierto? Partimos con excavaciones, hormigones, enferraduras, o vamos por fundaciones, estructuras, o por fase, desde la etapa temprana hasta diseño, construcción y operación, ¿sí? Y luego establecen que hay otra serie. La primera habla de la obra construible, ¿no es cierto? Y la otra habla, la 2006, parte 3, habla de los objetos en términos tecnológicos, ¿no es cierto? A estos objetos digitales que pueden contener información, y ese es el IFD, que es este famoso framework que nos entrega esta serie. Esta serie, esta norma, inicia su trabajo el año 2001. Luego, en 2005, aparece la primera publicación de la norma IFC, la 16739. ¿Qué es lo que define? Define el esquema de datos que pueden estar contenidos en estos modelos. Muchas de estas normas vienen desde normas del BSI, parten como PAS, muchas de ellas, ¿no es cierto? Y aquí inicia el trabajo de IFC. El año 2005 había un trabajo previo, recuerden que IFC parte como trabajo el año 97, 96 más o menos, pero ya el 2005 se establece como una norma ISO, y de esta manera
aparece la primera fase del esquema de datos que nos va a permitir tener datos dentro de los modelos tridimensionales, los modelos BIM. El 2008 aparece esta norma, que es que entrega el marco para la gestión de la información del proyecto. Es bastante general, pero ya empieza a hablar de este concepto que es, ya no gestionamos, ya no hacemos una gestión netamente del proyecto que estábamos acostumbrados, sino que vamos a gestionar la información de este proyecto. Y esta norma estuvo publicada en el 2008 y es la antesala de todo lo que vamos a ver posteriormente en los desarrollos de las siguientes normas y lo que termina siendo finalmente la ISO 19650. Tenemos la serie de las ISO 29481, que es el manual de entrega de información, muy tecnológico, muy técnico. Es un trabajo bastante grande, con distintas empresas, distintos actores, expertos, que definen qué información es la que se debe esperar como mínimo en cada etapa para cada actor. Entonces, el arquitecto debiese entregar esta información en la etapa de diseño, en la etapa de construcción, en las distintas etapas que tiene el proyecto, y por eso se separan en dos partes, una que es la metodología y el otro que es el marco para la interacción, que es lo que está muy ligado a la primera norma, IFD, y a la segunda norma, IFC. Luego tenemos esta quinta, ¿no es cierto?, que es la 16.359, más allá de los números, porque las normas ISO son difíciles de acordarse por los números, pero lo principal es que ellos definen en el 2013 una norma que genera las directrices para las bibliotecas, en dos categorías: bibliotecas de conocimiento, que es algo que no se ha explotado mucho por el lado de BIM, pero lo definen, y las bibliotecas de objetos, ¿ya? Y aquí definen exactamente cómo se debiesen estructurar o cómo se debiesen generar las bibliotecas de objetos. Todo esto apuntando nuevamente a ir como reforzando siempre esta escalada de BIM más técnica y tecnológica. Luego, la serie 15.686, que ya define, bueno, edificios y activos construidos, cuál es la planificación durante la vida útil de este activo, y para eso ellos tienen una serie de 6 documentos, donde el cuarto documento, la parte 4, es la que habla sobre la planificación de la vida útil mediante BIM. Y esto ya empieza a ser la antesala y toma bastantes cosas, y se nota que el PAS también toma bastantes cosas desde este punto, en la estructura de cómo tenemos que empezar a planificar y hacernos las preguntas necesarias para poder utilizar BIM para planificar todo el ciclo de vida de un proyecto y ver la vida útil que va a tener un edificio hacia el futuro. Luego viene la serie 16.757, que es cómo se van a estructurar los datos para catálogos electrónicos. Esto es un desarrollo que está un poco en paralelo, porque todavía no hay un concepto de BIM como tal dentro, no se habla de Building Information Modeling, pero se habla de estos catálogos electrónicos para los objetos, y tienen dos partes que son conceptos, arquitectura y modelos, y geometría, que es muy, muy interesante. Ahí tengo un error en la segunda parte, en la parte 2. Luego tenemos la 23.386, que habla de la metodología para describir, crear, mantener propiedades en diccionarios de datos. Esta es una norma nueva, salió el año pasado. Es una norma que viene a complementar principalmente la primera norma que hablamos, la 12.006, pero ya para poder entender, bueno, qué necesitamos dentro de estos modelos, y lo que explica, nuevamente, como dice su título, es la metodología para hacerlo, no dice cómo hay que hacerlo. Y eso es sumamente importante, que lo vamos a ver en muchas de las series de las normas ISO. Y la última que tengo acá es una norma también que apareció el año pasado, se ha venido discutiendo ya hace muchos años, desde el año 2017 que está en discusión, que son plantillas de datos para los objetos dentro de los modelos BIM, dentro del ciclo de vida de esos activos. Esto es bastante interesante porque ellos definen que para cada objeto podría definirse ya una plantilla internacional o mundial para ciertos mínimos. Todas estas normas no están referenciadas dentro de la ISO 19650, pero son la antesala, y por eso están directamente relacionadas, porque sin ellas no podríamos tener la serie de la ISO, que finalmente aparece el año 2018 con la parte 1, ¿no es cierto?, y que apunta principalmente a la organización y digitalización de la información de los edificios y obras de ingeniería civil, ¿no es cierto?, pero con un enfoque de gestión de la información. Y aquí esto es clave, porque aquí ya no estamos hablando de temas
casi tecnológicos. Estamos hablando de procesos y procedimientos para poder gestionar mejor la información a través de BIM, que es tecnología, es metodología, son estándares, pero hablamos de gestión de la información. Y para eso ellos definen 5 partes. Todo esto, por supuesto, viene desde la serie del FAS, que lo vamos a comentar más adelante. Y ya están desarrolladas y publicadas 4 de las 5 partes, y la parte 4, que es del intercambio de información, está en discusión porque en términos técnicos, ¿no es cierto? La parte 1, conceptos y principios; la parte 2, la fase de entrega del activo; la parte 3, la fase de operación de ese activo; la parte 5, la seguridad para la gestión de esa información, todo el marco de seguridad; y la parte 4 es el intercambio de información, que en el PAS, antiguamente, era COBI, ¿ya? Un estándar bastante directo, bastante concreto, que viene de Estados Unidos, ¿no es cierto?, desarrollado por William East, ¿no es cierto?, o por Bill East, y el Reino Unido hace una adaptación, considerando, por ejemplo, incluyendo la planta baja, pasando, ¿no es cierto?, a métrico, ¿no es cierto?, una serie de cambios ahí que tiene que hacer el estándar, y pasa a ser, dentro de esta serie el PAS. Pero en la ISO todavía no hay convencimiento de que eso sea así, y por esto ha cambiado. Y la única parte, el intercambio de información, la parte 4, dentro de la norma ISO no es COBI, ¿ya? Es otro. Como les decía, esta es una migración que parte desde el PAS de los británicos, ¿no es cierto?, hasta serie 19650. Van a encontrar que los nombres son muy parecidos, pero como les decía, la parte 4 tiene esta diferencia, pero más o menos han mantenido la misma serie. Y esta serie de la 19650, hay que comprender que son una referencia aplicable a todo el mundo, y cada país puede decidir si va a fortalecer aún más su rol adoptándola como propia. Y eso es súper importante porque ya vemos que, al menos en los que estamos en la red, exceptuando México, esto ya está ocurriendo, y eso le entrega un input, por supuesto, a su utilización. Y esta norma está directamente relacionada, y lo señala así, está relacionada a la madurez de la gestión de información, sacando BIM del tema. BIM es un medio para poder lograrlo, pero esta norma y esta serie está directamente relacionada a la madurez. Definen que existen 3 etapas, también muy relacionadas a la de los ingleses, y que tienen una línea que, a medida que vamos avanzando en estas etapas, tenemos mayor beneficio de los procesos digitales nuevos, existentes y los que están habilitados, y en la otra línea, ¿no es cierto?, a medida que vamos aumentando, vamos hacia arriba, hay mayor beneficio en la colaboración. Y lo que se determina es que en una etapa 1 existen normas nacionales, esto es gestión normal de un proyecto, existen tecnologías de gestión de archivos, que pueden ser con modelos, pero podrían no serlo con modelos, está enfocado principalmente en gestión de archivos. Tenemos datos no estructurados y datos estructurados. Luego plantean una segunda etapa de madurez de gestión de la información, donde aparecen los modelos federados, por lo tanto ya se necesitan modelos BIM en esa etapa, y es ahí donde entra la serie 19650 y tiene una mano puesta en la etapa 1 y una mano puesta en la etapa 2, porque necesita traer e impulsar a estas normas nacionales a que se vayan, y aparecen los anexos regionales o nacionales para hacer estas bajadas. Y esto es sumamente importante. Pueden ser anexos regionales, no necesariamente hay que hacer una bajada para cada país. Y finalmente está la etapa 3, donde ya partimos y se sostiene, ¿no es cierto?, a través de modelos de información basados en objetos, modelos de información federados, conectados, ¿no es cierto?, datos estructurados. Ya hablamos de datos masivos no estructurados, o sea, de Big Data no estructurada, y aquí estamos hablando de gestión de consulta, de modelos, bases de datos, información basada en el Command Data Environment. Y por supuesto, todas las próximas normas. Y eso es súper importante, este anexo regional o nacional, que es un documento que incorpora mayor detalle de cómo debe ser entregada esa información. Entonces, en esa escala es donde tenemos que plantearnos que esto es para una madurez de la gestión de información, no tan solo del tema BIM, ¿ya? Y luego viene la pregunta, ¿por qué hay que tomar? ¿Por qué entonces tendríamos que tomar nosotros la 19650 como base? Principalmente porque proporciona recomendaciones, ¿ya?, a nosotros como organizaciones públicas o dentro de nuestras organizaciones públicas, que permiten definir el marco general para lograr una gestión de información adecuada en los proyectos, que no se nos olvide nada.
No nos dice claramente cómo hay que realizarlo, pero nos da una receta, nos da por lo menos los ingredientes que debemos contemplar para esto. Y eso lo establece definiendo dos cosas que son sumamente importantes. Primero, el trabajo colaborativo. Para lograr una gestión de información se necesita trabajo colaborativo. Sin trabajo colaborativo no vamos a lograr esa gestión de información. Segundo, establece dos partes, claramente. Dos grandes actores que son un solicitante y un proveedor, una appointing party y una appointed party. Que sumados, ellos dos, otra cosa que es importante, tienen diferentes perspectivas con respecto a qué información es la que tienen que producir. Y eso es clave. Tenemos que comprender qué información es la que se necesita gestionar por parte del solicitante, por parte del proveedor, por parte del usuario, por parte de los distintos actores que participan dentro del proyecto. ¿Ya? Todo esto está siempre vinculado a otras normas ISO. En el gran marco, la 9001, gestión de la organización. Esto es sumamente importante para las instituciones públicas. En segundo, dentro de este gran marco, la ISO 55000 y la 21500, que apuntan a gestión del activo, ¿cierto? Gestión del activo y seguridad de la información. Y dentro de ese marco está la 19650, que es ahora la gestión de la información. ¿Para qué? Para la fase de desarrollo y para la fase de operación. Y aquí es donde quería dejar estas preguntas abiertas que finalmente llegaron y estuvimos conversando también por mail, que es, bueno, ¿la ISO propone un sistema de clasificación? La verdad es que no. La ISO no propone uno. La ISO dice que se debe utilizar un sistema de clasificación, y dado que estamos en el marco de la ISO, ese sistema de clasificación debiese estar bajo el marco de la 12006, parte 2. Podría ser cualquiera, pero que esté regulado en base a eso. ¿Entrega formularios específicos para las acciones? Solo uno. En general, la norma ISO entrega esquemas de flujo de cómo se deben relacionar o actividades que se debiesen generar, y entrega solamente un formulario que está ligado a las responsabilidades a través de una tabla RACI, que es muy simple y es un anexo que uno lo podría tomar o no. Es necesario que todos los países tengan normas o podrían tener documentos regionales como lineamientos, protocolos. Exactamente, no es necesario que todos los países tengan normas, pero lo importante es que al menos todos los países la ratifiquen haciendo la adopción. Eso es el gran paso, y luego cada país puede decidir hacer una bajada de un anexo regional o un anexo nacional. ¿Y es necesario obtener certificación de la ISO 19650? Esa pregunta es más difícil de responder, pero por lo menos lo que nosotros hemos visto por el lado de Chile es que hoy día todo lo relacionado a una certificación ISO necesita de una cantidad de recursos por parte de las empresas privadas, que es bastante alto, y necesita una madurez en las empresas que no lo hemos visto nosotros por lo menos, que sea la media, o que sea el promedio de las empresas. Nosotros en Chile ya hay una empresa que se certificó a través de la ISO 19650, es una empresa española, Ferrovial, que le tomó alrededor de 1 año y medio hacer esto, con fondos desde España, es una empresa bastante grande, y tuvo que hacer esta certificación a través del BRI y una institución acá en Chile. Pero la verdad es que nosotros vemos que hoy día abre la puerta para generar más brechas dentro del medio, si es que las instituciones públicas empiezan a exigir certificaciones en la ISO. Creemos que es importante utilizar la norma ISO, estar basados en ella, comprenderla y establecerla, pero no, por lo menos por el lado de Chile, vemos que es difícil poder requerir, y es lo que le hemos recomendado a las instituciones públicas chilenas, requerir y recomendar que pidan esa certificación. Bueno, entonces sí podemos dar por cerrada esta sesión, y ya quedó clara que, como me acaban de comentar algunos, que de ahora en más las sesiones van a ser de 1 hora y media. Así que vamos a ir agendando todos 1 hora y media, porque se ve que los debates se nos extienden y es bastante interesante lo que surge. Así que, muchas gracias al orador, a Sebastián, muchas gracias al equipo que está organizando, el equipo de capacitaciones que está organizando estas sesiones sumamente interesantes. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.
Nosotros. Adiós, que estén Todos, bien. besitos. Chao. Cuídense. Gracias, adiós. Chao. Chao, que estén muy bien. Hasta luego.